¿Alguna vez has sentido que algo, o alguien, está intentando llamar tu atención? Tal vez no fue una voz audible. Tal vez no fue un milagro espectacular. Pero sí fue algo que te hizo detenerte, pensar, sentir. Y preguntarte en silencio. ¿Será Dios intentando decirme algo? Muchas personas creen que, si Dios quiere hablar con nosotros, lo hará de forma clara, directa y sobrenatural, como en las historias bíblicas. Pero la verdad es que, la mayoría del tiempo, Dios habla de maneras mucho más sutiles y profundamente personales. A través de situaciones. A través de personas. A través de pensamientos que aparecen justo cuando más los necesitas. E incluso, a través de momentos que parecen simples coincidencias, pero que dejan una huella imposible de ignorar. Lo más sorprendente es que muchas personas están recibiendo señales constantemente, pero no las reconocen. O peor aún, las ignoran. Porque esperan algo más obvio. Más dramático. Más milagroso. Pero, ¿y si Dios ya está tratando de hablarte, ahora mismo? En este video vamos a descubrir 7 señales poderosas que podrían indicar que Dios está intentando comunicarse contigo. Y te advierto algo. Algunas de estas señales pueden estar ocurriendo en tu vida en este preciso momento, sin que te hayas dado cuenta. Así que quédate hasta el final, porque la señal número 7 es una de las más impactantes y, según muchas personas de fe, es la que más transforma vidas cuando se reconoce a tiempo. Ahora respira profundo, abre tu mente y tu corazón. Porque vamos a comenzar con una de las formas más comunes y más misteriosas en las que Dios suele llamar nuestra atención. Tal vez te ha pasado. Estás viviendo tu rutina normal. Nada extraordinario. Todo parece seguir su curso habitual, hasta que, de pronto, empiezas a notar que un mismo mensaje aparece una y otra vez en tu vida. Puede ser un versículo bíblico que ves repetidamente en distintos lugares. Puede ser una frase que escuchas en una prédica, luego en un video, después en una conversación inesperada y más tarde en algo que lees por casualidad. Intentas ignorarlo, pero vuelve, y vuelve, y vuelve. Señal número 1. Los mensajes que se repiten constantemente. Muchas personas de fe creen que Dios, cuando quiere captar nuestra atención, utiliza la repetición como una forma amorosa de insistir, no para presionar, sino para despertar nuestra conciencia. Piensa en esto. Cuando alguien importante quiere hablar contigo, ¿qué haces si no respondes al primer intento? Probablemente vuelve a llamarte, te envía otro mensaje, busca otra forma de hacerse notar. Con Dios puede ocurrir algo similar. A veces, esos mensajes repetitivos aparecen justo cuando estás atravesando una duda, tomando una decisión importante o pasando por un momento emocionalmente difícil. Es como si esas palabras, historias o reflexiones estuvieran diseñadas exactamente para lo que estás viviendo. Y lo más curioso es que muchas personas describen una sensación muy particular cuando esto sucede. No es solo coincidencia. No es solo curiosidad. Es una especie de pequeña sacudida interior, una sensación de que ese mensaje tiene algo personal, algo que parece hablar directamente a tu corazón. Sin embargo, aquí ocurre algo muy humano. Nuestra mente lógica suele intentar descartarlo. Nos decimos cosas como, seguro es casualidad. Estoy pensando demasiado. O simplemente estoy más atento a ese tema. Pero, ¿y si no fuera solo casualidad? En la Biblia, hay múltiples relatos donde los mensajes divinos llegan de manera progresiva, insistente y paciente, esperando que la persona finalmente comprenda el propósito detrás de esas señales. Tal vez, en tu vida, ya existe un mensaje que se ha estado repitiendo, una idea, una advertencia, una invitación a cambiar algo, o incluso un recordatorio de que no estás solo. Y si has sentido eso últimamente, podría ser más significativo de lo que imaginas. Pero esta no es la única forma en la que Dios intenta comunicarse. De hecho, la siguiente señal suele ser aún más intensa, porque no llega como un mensaje repetido, sino como algo que interrumpe por completo tu tranquilidad, y muchas veces aparece cuando menos lo esperas. Hay momentos en la vida donde todo parece estar bajo control, donde sientes que sabes exactamente hacia dónde vas, cuáles son tus planes, y cómo debería desarrollarse tu futuro.
Pero, de repente, algo cambia. Un proyecto que parecía seguro se cae. Una relación importante se transforma o termina. Una oportunidad que creías perfecta desaparece sin explicación. O incluso, sientes un vacío inesperado en algo que antes te hacía feliz. Señal número 2. Las interrupciones inesperadas en tu camino. Muchas personas interpretan estos momentos como fracasos, como pérdidas, o como señales de que algo salió mal. Y es completamente natural sentirse así. Sin embargo, dentro de la espiritualidad cristiana existe una perspectiva distinta, una que invita a ver ciertas interrupciones como redirecciones divinas. A lo largo de la Biblia, encontramos historias donde personas fueron detenidas abruptamente en sus planes. Solo para descubrir después que ese cambio era necesario para guiarlas hacia algo mucho más grande o más alineado con su propósito. Pero aquí está lo interesante. Cuando Dios utiliza esta forma de comunicación, rara vez se siente cómoda al inicio. De hecho, suele venir acompañada de confusión, miedo, e incluso frustración. Porque implica soltar lo que creías seguro. Tal vez te ha pasado que algo no funcionó como esperabas, pero con el tiempo entendiste que, si ese plan hubiera resultado, jamás habrías llegado al lugar donde estás hoy, ni habrías conocido a ciertas personas. Ni habrías desarrollado la fortaleza que ahora tienes. Muchas veces, esas interrupciones no buscan castigarte, sino protegerte o prepararte para algo que aún no puedes ver. Y aunque en el momento pueda parecer difícil aceptar esa idea, hay algo que suele acompañar estas experiencias cuando tienen un propósito espiritual. Una sensación silenciosa, casi imperceptible, de que, a pesar del caos exterior, algo dentro de ti sabe que hay una razón detrás de todo. Como si una pequeña voz interior dijera, confía, todavía no entiendes, pero esto también forma parte del camino. Sin embargo, existe otra forma en la que muchas personas sienten que Dios se comunica, y esta suele ser mucho más íntima, más profunda, y ocurre cuando el mundo exterior se queda en silencio. Sucede en esos momentos en los que no hay distracciones, cuando estás a solas con tus pensamientos y aparece una sensación que no siempre sabes explicar. Una intuición, una certeza, o una paz inesperada que llega sin motivo aparente. Hay experiencias que no se pueden explicar con lógica, ni con palabras exactas, pero quienes las han vivido saben perfectamente a qué se refieren. Sucede cuando estás en silencio, tal vez antes de dormir, mientras caminas solo, o incluso en medio de una oración donde no sabes exactamente qué decir. Y, sin previo aviso, algo dentro de ti cambia. No hay voces audibles. No hay señales visibles. Pero aparece una sensación profunda, clara, firme, que parece surgir desde lo más íntimo de tu ser. Señal número 3. Una intuición o certeza interior que no sabes de dónde viene. Dentro de la tradición cristiana, muchas personas describen esta experiencia como la forma en que el Espíritu Santo guía el corazón humano. No es una voz externa que obliga, es más bien una orientación suave, pero sorprendentemente poderosa. Puede manifestarse como una fuerte sensación de que debes tomar cierta decisión, o, por el contrario, como una advertencia silenciosa que te hace detenerte antes de avanzar en algo que parecía correcto. Lo más curioso de esta señal es que muchas veces llega acompañada de una paz inexplicable, incluso cuando la decisión que estás considerando parece difícil, incierta o desafiante. Tal vez te ha pasado. Estabas evaluando una oportunidad que, en teoría, era perfecta, pero algo dentro de ti no terminaba de sentirse bien. No había razones claras, no había pruebas concretas, pero tu interior te pedía que esperaras, que observaras, que no avanzaras todavía. Y, en otras ocasiones, ocurre lo contrario. Puedes sentir miedo, dudas, incluso sentirte poco preparada para un nuevo camino, pero, en lo más profundo de tu interior, aparece una tranquilidad extraña. Como si algo te asegurara que estás siendo guiada hacia donde necesitas estar. Esa combinación entre incertidumbre externa y paz interna es una experiencia que muchas personas espirituales reconocen como una forma de comunicación divina. Sin embargo, hay un detalle importante. Aprender a distinguir esta intuición espiritual de los miedos o impulsos emocionales no siempre es fácil. Requiere tiempo, reflexión
muchas veces, atravesar procesos personales que fortalecen tu sensibilidad interior. Y aquí es donde ocurre algo aún más fascinante. Cuando empiezas a prestar atención a esa voz interior, muchas veces comienzan a aparecer confirmaciones externas, situaciones, encuentros o eventos que parecen reforzar lo que ya sentías dentro de ti. Pero existe otra señal que suele impactar profundamente a quienes la experimentan, una que ocurre cuando Dios utiliza incluso tus sueños, o momentos donde tu mente racional está descansando, para enviarte mensajes que, al despertar, pueden sentirse demasiado reales para ser ignorados. Hay momentos en los que nuestro cuerpo descansa, pero nuestra mente y nuestro espíritu parecen estar más abiertos que nunca. Sucede mientras dormimos, cuando las preocupaciones del día se silencian, cuando la lógica deja de controlar cada pensamiento, y nuestro interior puede expresarse con mayor libertad. Y es ahí donde muchas personas reportan experiencias que no logran olvidar al despertar. Señal número 4. Sueños intensos o mensajes mientras duermes. A lo largo de la historia bíblica, los sueños han sido una de las formas más mencionadas de comunicación divina. Personajes como José, Daniel e incluso otros profetas recibieron advertencias, orientación y revelaciones a través de sueños que, en su momento, parecían confusos, pero que con el tiempo cobraban un significado profundo. Hoy en día, muchas personas siguen describiendo experiencias similares. No se trata de cualquier sueño común. No son escenas aleatorias que desaparecen al despertar. Son sueños que se sienten diferentes, más vívidos, más emocionales, más simbólicos, y que permanecen en tu memoria durante horas, días o incluso años. Tal vez has tenido un sueño donde alguien te decía algo muy específico, o donde vivías una escena que parecía tener un mensaje oculto. O incluso un sueño que despertó en ti una emoción tan fuerte que sentiste la necesidad de reflexionar sobre él durante todo el día. Muchas personas cuentan que estos sueños suelen aparecer en momentos clave de su vida, cuando enfrentan decisiones importantes, cuando necesitan sanar algo emocional. O cuando están buscando respuestas que aún no encuentran en su realidad consciente. Lo más interesante es que, en ocasiones, estos sueños no ofrecen respuestas directas, sino símbolos, imágenes, o situaciones que solo cobran sentido después, cuando ciertos eventos comienzan a desarrollarse en la vida real. Sin embargo, existe un detalle que suele diferenciar estos sueños de los sueños comunes. Al despertar, muchas personas sienten una mezcla de asombro y claridad, como si el mensaje tuviera un propósito, como si no hubiera sido solo producto de la imaginación. Y aunque algunas personas dudan en darles importancia, otras descubren que, al reflexionar sobre ellos, comienzan a encontrar conexiones sorprendentes con su vida actual. Pero hay otra forma en la que muchas personas sienten que Dios intenta comunicarse, una que ocurre no mientras duermes, sino cuando atraviesas momentos de profunda dificultad, situaciones donde parece que todo se oscurece, y, aún así, ocurre algo inesperado que transforma completamente tu perspectiva. Hay etapas en la vida que nadie desea atravesar, momentos donde todo parece volverse incierto, donde las fuerzas parecen agotarse y donde incluso la fe puede sentirse distante. Puede ser la pérdida de algo importante, una decepción profunda, un problema familiar, una enfermedad o simplemente una etapa donde sientes que nada tiene sentido. Y es precisamente en esos momentos cuando muchas personas describen una experiencia que cambia completamente su forma de ver la vida. Señal número 5. Encuentras fortaleza y paz en medio de una prueba difícil. Dentro de la fe cristiana, existe una creencia muy poderosa que afirma que Dios no siempre evita las pruebas. Pero sí puede utilizarlas para hablar al corazón humano de una manera que difícilmente podría ocurrir en tiempos de comodidad. Tal vez te ha pasado que, en medio de una situación extremadamente difícil, cuando pensabas que no ibas a poder continuar, apareció una fuerza inesperada dentro de ti. Una calma que no tenía explicación. Una claridad que surgió en medio del caos. O incluso la presencia de personas, oportunidades o soluciones que llegaron justo cuando más las necesitabas. Muchas personas describen estas experiencias como momentos donde, por primera vez, sintieron que no estaban solas, incluso cuando todo parecía derrumbarse a su alrededor. Lo más impactante es que, con el paso del tiempo, algunas personas descubren que esas pruebas que parecían únicamente dolorosas,
terminaron transformando su carácter, su visión de la vida, su fe y su propósito. No significa que el sufrimiento sea fácil, ni que deba romantizarse. El dolor sigue siendo real, las lágrimas siguen siendo válidas y las preguntas también forman parte del proceso. Pero para muchas personas creyentes, existe una diferencia cuando sienten que, en medio de la oscuridad, algo o alguien sostiene su esperanza. Y hay algo más que suele ocurrir cuando estas experiencias tienen un propósito espiritual. Después de atravesarlas, muchas personas comienzan a sentir un cambio interno profundo. Empiezan a valorar cosas que antes ignoraban, desarrollan una sensibilidad mayor hacia los demás y, en algunos casos, sienten un llamado a ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Sin embargo, existe otra señal que puede parecer más sutil, más cotidiana, pero que, para muchas personas, termina siendo una de las formas más claras en las que Dios responde preguntas. Especialmente cuando necesitas orientación urgente. Sucede cuando alguien aparece en tu vida, o cuando escuchas palabras que parecen responder exactamente a algo que llevabas guardado en silencio. A veces, cuando buscamos respuestas, pensamos que deben llegar de manera extraordinaria, como un evento sobrenatural, una señal visible en el cielo, o una experiencia imposible de ignorar. Pero muchas personas descubren que, en realidad, algunas de las respuestas más profundas llegan a través de situaciones sorprendentemente simples y humanas. Señal número 6. Dios utiliza a otras personas para enviarte mensajes. Puede ser una conversación casual. Una frase que alguien dice sin imaginar el impacto que tendrá en ti. Un consejo que aparece justo cuando estabas dudando. O incluso un mensaje que escuchas en una predicación, un video o una historia que parece describir exactamente lo que estás viviendo. Lo más curioso es que, en muchos casos, esas personas ni siquiera saben que están transmitiendo algo importante para ti. Hablan con naturalidad, comparten una experiencia, o expresan una reflexión y, sin darse cuenta, responden preguntas que tú no habías expresado en voz alta. Tal vez te ha pasado que llevabas días, o semanas, pensando en una decisión difícil, preguntándote si debías seguir un camino o alejarte de algo, y, de pronto, alguien menciona exactamente ese tema. Con palabras que parecen dirigidas solo a ti. Dentro de la Biblia, encontramos múltiples ejemplos donde Dios utilizó mensajeros humanos para orientar, advertir o consolar a otras personas. Y aunque hoy no siempre lo identifiquemos de esa forma, muchas personas creyentes sienten que ciertos encuentros no son coincidencia. Porque hay algo muy particular que suele acompañar estos momentos. Una sensación de asombro, como si el mensaje hubiera llegado en el momento perfecto. Una emoción que aparece de forma inesperada, como si esas palabras tocaran algo profundo dentro de ti. O incluso la impresión de que, después de escuchar ese mensaje, algo en tu mente o en tu corazón comienza a ordenarse. Sin embargo, existe un detalle importante. No todas las opiniones o consejos representan una guía espiritual. Por eso, muchas tradiciones cristianas hablan sobre la importancia del discernimiento, es decir, aprender a reconocer qué mensajes realmente aportan paz, claridad y crecimiento. Y cuáles provienen simplemente de la presión externa o del miedo. Y aquí es donde aparece la última señal, una que suele manifestarse cuando comienzas a conectar todas las experiencias anteriores, cuando los mensajes repetidos, las interrupciones, la intuición, los sueños, las pruebas y las palabras de otras personas empiezan a formar un patrón que parece demasiado perfecto para ser casualidad. Hay momentos en los que las experiencias que parecían aisladas comienzan a conectarse entre sí de una manera sorprendente. Un mensaje que escuchaste hace semanas. Un sueño que no lograste olvidar. Una interrupción inesperada en tus planes. Una conversación que te marcó profundamente. Y, de repente, empiezas a notar que todo parece formar parte de una misma historia. Señal número 7. Empiezas a notar patrones y sincronías en tu vida. Muchas personas describen esta experiencia como una sensación de que ciertos eventos ocurren con un nivel de precisión que resulta difícil de explicar como simple coincidencia. Puede ser que pienses en alguien y esa persona te llame. Que estés buscando respuestas sobre un tema y encuentres exactamente el contenido que necesitabas escuchar.
Que atravieses una situación difícil y comiencen a aparecer señales, personas o aprendizajes que parecen encajar perfectamente con lo que estás viviendo. Dentro de la espiritualidad cristiana, algunos interpretan estas sincronías como una forma en la que Dios ordena circunstancias para guiar suavemente el camino de una persona. No siempre se trata de señales espectaculares, ni de eventos milagrosos visibles. Muchas veces son detalles pequeños, pero cargados de significado personal. Lo más interesante es que, cuando estas sincronías comienzan a repetirse, muchas personas experimentan una sensación muy particular. Una mezcla entre asombro, gratitud y una profunda percepción de que hay un propósito detrás de lo que están viviendo. Sin embargo, también puede surgir una pregunta importante. ¿Cómo saber si realmente se trata de una guía espiritual y no solo de coincidencias que nuestra mente intenta interpretar? Esta duda es completamente natural. De hecho, muchas personas creyentes atraviesan ese mismo cuestionamiento en algún momento de su camino espiritual. Y es aquí donde muchas tradiciones cristianas hablan sobre algo fundamental, algo que no depende de señales externas, ni de eventos extraordinarios. Hablan sobre la relación personal con Dios, y sobre cómo esa conexión interior puede ayudarte a comprender el significado real de las experiencias que atraviesas. Porque, más allá de identificar señales, existe algo aún más importante. Aprender a responder cuando sientes que Dios intenta hablar contigo. Y esa respuesta puede cambiar completamente la forma en que vives tu fe, tus decisiones y tu propósito en la vida. Pero antes de entender cómo puedes responder, hay algo que necesitas reconocer, algo que muchas personas pasan por alto, y que puede estar bloqueando la forma en que perciben estas señales. Después de reconocer estas posibles señales, surge una pregunta que muchas personas evitan hacerse, no por falta de fe, sino porque puede ser incómoda, profunda y muy personal. ¿Qué pasa si Dios ha estado intentando hablar contigo, pero tú no has podido escucharlo? No porque no quieras. No porque no creas. Sino porque, muchas veces, el ruido de la vida puede ser tan fuerte que hace casi imposible percibir los mensajes más sutiles. Vivimos rodeados de distracciones, responsabilidades, preocupaciones, redes sociales, opiniones externas y expectativas que, poco a poco, llenan nuestra mente hasta dejar muy poco espacio para el silencio interior. Y, sin darnos cuenta, podemos acostumbrarnos a buscar respuestas rápidas, soluciones inmediatas o señales tan evidentes que no requieran reflexión. Pero muchas tradiciones espirituales coinciden en algo muy importante. Dios rara vez grita para ser escuchado. Con frecuencia, habla en silencio, en pausas, en momentos donde el corazón está dispuesto a prestar atención. Tal vez te ha pasado que, en medio de una agenda llena, o durante una etapa donde todo parece moverse demasiado rápido, empiezas a sentir un vacío extraño, una sensación de desconexión. Como si algo dentro de ti pidiera detenerse, respirar y volver a lo esencial. Muchas personas interpretan ese sentimiento como cansancio, estrés o agotamiento emocional. Y, en parte, puede serlo. Pero, para quienes lo viven desde una perspectiva espiritual, también puede ser una invitación, una especie de llamado suave, que busca crear espacio para una conexión más profunda con Dios. Hay quienes descubren que, cuando finalmente se permiten momentos de silencio, de oración sincera, o de reflexión sin distracciones, comienzan a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Recuerdos que cobran sentido. Decisiones que se vuelven más claras. Emociones que empiezan a sanar. Y, en algunos casos, una sensación de cercanía espiritual que nunca antes habían experimentado. Sin embargo, existe algo que puede hacer que escuchar a Dios sea aún más difícil, algo que no proviene del exterior, sino del interior de cada persona. Son los miedos, las dudas y las creencias que, muchas veces, nos hacen pensar que no somos dignos de recibir guía, perdón o propósito. Y enfrentar esas barreras internas puede convertirse en uno de los pasos más importantes en el camino espiritual. Hay algo que muchas personas no se atreven a decir en voz alta, pero que, en el fondo, sienten en algún momento de sus vidas. La idea de que tal vez no son lo suficientemente buenas. Que han cometido demasiados errores. Que se han alejado demasiado de su fe.
O que simplemente Dios no tendría razones para hablar con ellas. Estos pensamientos pueden aparecer de forma silenciosa, disfrazados de inseguridad, de culpa o de vergüenza, y, poco a poco, pueden construir una barrera invisible que dificulta percibir cualquier guía espiritual. Sin embargo, dentro del mensaje central del cristianismo existe una verdad profundamente poderosa. La comunicación de Dios no depende de la perfección humana. A lo largo de la Biblia, muchas de las personas que recibieron guía divina eran seres humanos con dudas, errores, temores, e incluso momentos de alejamiento espiritual. Y aún así, sus historias muestran que Dios continuó buscándolos, hablándoles y ofreciéndoles nuevas oportunidades. Tal vez te ha pasado que, en algún momento, sentiste el deseo de acercarte a Dios, pero algo dentro de ti te hizo retroceder, como si una voz interior te dijera que primero debías cambiar, mejorar, o demostrar que merecías esa conexión. Pero muchas enseñanzas espirituales coinciden en que ocurre exactamente lo contrario. No necesitas ser perfecto para acercarte a Dios. Es, muchas veces, ese acercamiento el que comienza a transformar lo que sientes que necesita cambiar. Y aquí aparece algo que puede ser difícil de aceptar, pero también profundamente liberador. Dios no solo habla en los momentos donde te sientes fuerte, también puede hablarte cuando te sientes perdido, confundido o vulnerable. De hecho, muchas personas descubren que sus experiencias espirituales más profundas ocurrieron precisamente en etapas donde sentían que tenían más preguntas que respuestas. Porque, cuando una persona reconoce su fragilidad, su necesidad de orientación y su deseo genuino de encontrar sentido, su corazón puede volverse más receptivo a la guía espiritual. Sin embargo, existe una pregunta que naturalmente surge después de reconocer todas estas señales. Si Dios realmente está intentando hablar contigo, ¿cómo puedes responder? ¿Cómo puedes estar seguro de que estás interpretando correctamente esas experiencias? ¿Y qué puedes hacer para fortalecer esa conexión espiritual en tu vida diaria? Las respuestas a estas preguntas pueden cambiar completamente tu forma de vivir la fe y, en muchos casos, la forma en que tomas decisiones importantes en tu vida. Cuando una persona comienza a sospechar que Dios podría estar intentando comunicarse con ella, suele aparecer una mezcla de emociones. Curiosidad, esperanza, pero también dudas. Porque reconocer señales es solo el primer paso. Lo que realmente transforma la experiencia espiritual es la forma en que decides responder a ellas. Y muchas personas creen que responder a Dios requiere actos extraordinarios, cambios radicales, o decisiones inmediatas que pueden generar miedo o inseguridad. Pero, en realidad, la respuesta espiritual suele comenzar con algo mucho más simple y profundamente poderoso. Aprender a escuchar. Puede parecer algo sencillo, pero escuchar a Dios no significa solo oír palabras o esperar señales visibles. Significa crear espacios intencionales donde tu mente, tus emociones y tu espíritu puedan abrirse a la reflexión. Muchas tradiciones cristianas coinciden en que la oración es una de las formas más directas de iniciar ese diálogo. Y, contrario a lo que algunos imaginan, la oración no necesita ser perfecta ni seguir fórmulas complejas. Puede comenzar con palabras simples, honestas, incluso con preguntas, dudas o sentimientos que aún no logras comprender completamente. Hay personas que descubren que sus momentos de oración más profundos no ocurrieron cuando tenían todas las respuestas, sino cuando hablaron con Dios desde la sinceridad más absoluta. Otra forma en la que muchas personas fortalecen esa conexión espiritual es a través de la lectura reflexiva de la Biblia. No como una obligación, sino como una oportunidad para encontrar enseñanzas, historias y mensajes que, muchas veces, parecen aplicarse directamente a situaciones actuales. Sin embargo, escuchar a Dios no ocurre únicamente en momentos de oración o lectura espiritual. También puede suceder cuando practicas el silencio interior, cuando reduces el ruido mental, cuando te permites observar tus pensamientos sin juicio, y cuando te das el tiempo para reflexionar sobre lo que estás viviendo. Muchas personas descubren que, en esos momentos de calma, comienzan a percibir con mayor claridad las señales que antes pasaban desapercibidas. Pero hay algo más que suele marcar la diferencia cuando alguien decide responder a la guía espiritual.
La disposición a confiar, incluso cuando no tiene todas las respuestas, incluso cuando el camino aún no está completamente claro. Y esa confianza puede convertirse en el puente entre reconocer una señal y permitir que esa señal transforme tu vida. Confiar es una palabra que suena sencilla, pero que, en la práctica, puede convertirse en uno de los mayores desafíos en la vida espiritual. Porque confiar en Dios no significa necesariamente entender todo lo que sucede, ni tener certeza absoluta sobre cada paso que das. Muchas veces, confiar implica avanzar incluso cuando todavía existen dudas, cuando el panorama no está completamente claro, y cuando las respuestas parecen llegar poco a poco, en lugar de aparecer de inmediato. Dentro de la fe cristiana, la confianza se describe frecuentemente como un acto de fe activa, no como una espera pasiva. Es una decisión consciente de creer que existe un propósito, incluso cuando no puedes verlo todavía. Tal vez te ha pasado que, en algún momento, sentiste una fuerte intuición de que debías tomar una decisión importante, cambiar un rumbo, cerrar un ciclo o iniciar algo nuevo, pero el miedo a equivocarte te hizo dudar. Ese miedo es completamente humano. El temor al cambio, al fracaso, o a lo desconocido puede ser una de las razones por las que muchas personas ignoran señales que, en el fondo, sienten que son importantes. Sin embargo, muchas historias espirituales coinciden en algo muy interesante. Cuando una persona decide confiar en la guía que percibe, aunque sea con pequeños pasos, comienzan a aparecer nuevas oportunidades, aprendizajes y experiencias que fortalecen su fe y su seguridad interior. No significa que el camino se vuelva fácil, ni que desaparezcan los desafíos. Pero muchas personas describen una sensación distinta cuando avanzan con fe, como si, incluso en medio de las dificultades, sintieran que no están caminando solas. También es importante comprender que confiar en Dios no implica dejar de usar la razón, ni ignorar la prudencia. La fe y la reflexión pueden trabajar juntas, ayudando a tomar decisiones más conscientes y equilibradas. Y hay algo más que ocurre cuando una persona comienza a vivir con esa confianza espiritual. Empieza a desarrollar una sensibilidad mayor para reconocer las señales que aparecen en su vida. Experiencias que antes parecían simples coincidencias comienzan a adquirir un significado más profundo. Pero existe un aspecto del camino espiritual que muchas personas no anticipan y que puede ser tan importante como reconocer las señales. El proceso de transformación interior que comienza cuando decides escuchar y confiar. Cuando una persona empieza a reconocer señales espirituales y decide responder con fe y confianza, algo comienza a cambiar lentamente en su interior. No siempre es un cambio inmediato, ni dramático, ni visible para los demás. Muchas veces, es un proceso silencioso, profundo, que transforma la forma en que una persona piensa, siente y percibe su propia vida. Este proceso suele conocerse como transformación espiritual. Puede comenzar con cambios pequeños, pero significativos. Empiezas a cuestionar pensamientos que antes dabas por ciertos. Reevalúas decisiones que antes parecían correctas. Notas que ciertas actitudes, relaciones o hábitos ya no se sienten alineados con quien deseas ser. Y, aunque estos cambios pueden generar incomodidad, también suelen traer una sensación nueva, una especie de claridad interior que comienza a ordenar aspectos de tu vida que antes parecían confusos. Muchas personas describen que, cuando atraviesan este proceso, comienzan a desarrollar una mayor empatía hacia los demás, una mayor paciencia y una capacidad más profunda para encontrar significado incluso en experiencias difíciles. Pero hay algo importante que muchas veces no se menciona. La transformación espiritual no siempre se siente cómoda. De hecho, puede implicar dejar atrás versiones de ti mismo que durante mucho tiempo te parecieron seguras. Puede significar reconocer errores, sanar heridas emocionales o enfrentar verdades personales que habías evitado. Y ese proceso puede generar miedo. Porque cambiar implica salir de lo conocido, de lo predecible, de aquello que, aunque no te hacía completamente feliz, al menos te resultaba familiar. Sin embargo, muchas personas que atraviesan este camino descubren algo sorprendente. Que a medida que dejan atrás ciertas cargas emocionales, creencias limitantes, o patrones que ya no les servían, comienzan a sentir una libertad interior que nunca antes habían experimentado.
Una sensación de paz que no depende de circunstancias externas. Una seguridad que nace desde adentro. Y en muchos casos, una comprensión más profunda de su propósito en la vida. Pero hay un aspecto del crecimiento espiritual que suele generar una pregunta inevitable. ¿Cómo saber si realmente estás avanzando en el camino correcto, o si simplemente estás interpretando tus experiencias desde el deseo de creer? Y esa pregunta, lejos de ser una señal de debilidad espiritual, puede convertirse en una de las herramientas más valiosas para fortalecer tu fe. En algún punto del camino espiritual, casi todas las personas enfrentan una duda importante. ¿Cómo distinguir entre una verdadera guía espiritual y los propios deseos, emociones o pensamientos personales? Esta pregunta no solo es válida, también es necesaria. Dentro de la tradición cristiana, existe un concepto fundamental llamado discernimiento espiritual. Se refiere a la capacidad de analizar con sabiduría las experiencias, señales o decisiones, para comprender si realmente conducen hacia el crecimiento espiritual, la paz interior y el bien personal y de los demás. Porque no todo lo que parece una señal necesariamente lo es. El discernimiento invita a observar ciertos aspectos que pueden ayudarte a reconocer si una experiencia tiene un propósito espiritual auténtico. Uno de esos aspectos es la paz interior. Muchas personas describen que, cuando una decisión o una señal proviene de una guía espiritual genuina, puede generar temor o incertidumbre, pero, al mismo tiempo, produce una calma profunda. Una sensación de coherencia interior que permanece incluso en medio de la duda. Otro aspecto importante es el impacto que esa experiencia tiene en tu vida y en tu relación con los demás. Las enseñanzas cristianas suelen enfatizar que una guía espiritual auténtica conduce hacia valores como el amor, la compasión, la humildad, la honestidad y el crecimiento personal. Si una decisión o una supuesta señal genera ansiedad constante, culpa destructiva o daño hacia ti misma o hacia otros, puede ser una invitación a reflexionar con mayor profundidad. También existe un elemento que muchas personas descubren con el tiempo. La guía espiritual verdadera suele ser paciente. No presiona, no obliga, no genera desesperación. Por el contrario, permite que el proceso se desarrolle gradualmente, respetando tu ritmo personal y tu proceso de comprensión. Y aquí aparece algo muy importante. El discernimiento no es un proceso que debas vivir en soledad. Muchas personas encuentran claridad al compartir sus experiencias con líderes espirituales, personas de confianza o comunidades de fe que pueden aportar perspectivas distintas y apoyo emocional. Sin embargo, hay algo que muchas veces ocurre cuando una persona comienza a desarrollar discernimiento espiritual. Empieza a notar que su relación con Dios deja de basarse únicamente en buscar respuestas y comienza a transformarse en algo más profundo, más personal y más constante. Y esa relación puede convertirse en una fuente de paz, propósito y dirección que trasciende cualquier señal individual. Cuando una persona empieza a desarrollar una relación más cercana con Dios, algo cambia en la forma en que observa su vida diaria. Ya no se trata únicamente de buscar señales extraordinarias, ni de esperar momentos espirituales intensos para sentir conexión con lo divino. Poco a poco, muchas personas descubren que la presencia de Dios puede percibirse en lo cotidiano, en los detalles simples, en las experiencias que antes parecían rutinarias. Empiezan a encontrar significado en conversaciones inesperadas, en momentos de silencio, en actos de bondad o incluso en pequeños eventos que, antes, habrían pasado completamente desapercibidos. Esta forma de vivir la espiritualidad transforma la relación con la fe, porque deja de ser algo que ocurre solo en momentos específicos y comienza a convertirse en una compañía constante. Muchas personas describen que, cuando llegan a este punto, empiezan a sentir que su vida tiene un sentido más profundo, incluso en medio de desafíos o incertidumbre. Pero hay algo muy importante que suele surgir en esta etapa. El deseo de vivir de una manera más alineada con sus valores espirituales. Esto puede reflejarse en decisiones más conscientes, en relaciones más sanas, en la forma en que tratan a otras personas, e incluso en cómo enfrentan los problemas y las dificultades. No significa que la vida se vuelva perfecta, ni que desaparezcan los errores o los momentos de duda. La espiritualidad no elimina la humanidad, la acompaña, la guía, y muchas veces ayuda a comprenderla con mayor compasión.
También es común que, en esta etapa, muchas personas comiencen a sentir una motivación nueva. El deseo de compartir esperanza, apoyo o experiencias que puedan ayudar a otros en su propio camino espiritual. No necesariamente a través de grandes acciones, sino, muchas veces, mediante gestos simples, palabras de aliento o el ejemplo de una vida que busca crecer con fe y propósito. Sin embargo, existe un momento clave en el camino espiritual que puede marcar una diferencia profunda. El instante en el que una persona deja de preguntarse si Dios está intentando hablarle y comienza a preguntarse algo aún más transformador. ¿Qué quiere Dios que haga con todo lo que estoy comprendiendo? Y esa pregunta puede convertirse en el inicio de una etapa completamente nueva, llena de propósito, decisiones importantes y oportunidades para crecer espiritualmente de formas que quizás nunca imaginaste. Llegar al punto donde te preguntas qué quiere Dios que hagas con lo que estás viviendo, puede ser una de las experiencias más profundas y transformadoras del camino espiritual. Porque, en ese momento, la fe deja de ser solo una búsqueda de respuestas y comienza a convertirse en una búsqueda de propósito. Muchas personas descubren que, cuando empiezan a reconocer la presencia de Dios en sus vidas, también comienzan a sentir un llamado interior. No siempre es algo dramático, ni una revelación repentina, muchas veces es una sensación suave, persistente, que aparece una y otra vez en el corazón. Puede manifestarse como el deseo de ayudar a otras personas. Como la necesidad de cerrar ciclos que ya no aportan crecimiento. Como la motivación para iniciar proyectos que reflejen valores espirituales. O incluso como la decisión de vivir con mayor coherencia entre lo que crees y lo que haces cada día. Este llamado no siempre llega acompañado de instrucciones claras y eso puede generar incertidumbre. Es completamente normal preguntarse si estás interpretando correctamente lo que sientes o si tienes la capacidad de responder a ese propósito. Sin embargo, muchas historias espirituales muestran que el propósito rara vez se revela completo desde el inicio. Con frecuencia, se manifiesta paso a paso. A través de pequeñas decisiones. De oportunidades que aparecen inesperadamente. De experiencias que fortalecen habilidades que no sabías que tenías. O de situaciones que te invitan a salir de tu zona de comodidad, para descubrir una versión más auténtica de ti mismo. También es importante entender que el propósito espiritual no siempre está relacionado con hacer cosas extraordinarias o visibles para los demás. Para muchas personas, su propósito se expresa en la forma en que aman, en cómo apoyan a su familia, en la manera en que trabajan o en los valores que transmiten en su entorno. Porque el propósito espiritual no se mide por la magnitud de las acciones, sino por el impacto que generan en tu vida y en la vida de quienes te rodean. Y hay algo que suele suceder cuando una persona empieza a vivir con propósito. Comienza a experimentar una sensación de dirección, incluso en medio de la incertidumbre. Puede que no tenga todas las respuestas, pero siente que su vida empieza a tener un significado más claro. Sin embargo, existe un aspecto del propósito espiritual que muchas personas descubren con el tiempo. Responder al llamado de Dios no siempre es fácil, y en ocasiones, puede implicar enfrentar miedos, dudas o cambios que parecen desafiantes al principio. Responder al llamado espiritual puede ser profundamente inspirador, pero también puede generar temor. Porque, muchas veces, aceptar ese llamado implica salir de lo conocido, de lo cómodo, de aquello que, aunque no siempre te hacía completamente feliz, te resultaba seguro. El miedo al cambio es una de las experiencias más humanas que existen. Miedo a equivocarte. Miedo a perder estabilidad. Miedo a no ser suficiente. O incluso miedo a lo que otras personas puedan pensar cuando decides seguir un camino que nace desde tu fe y tus convicciones personales. Muchas personas que han sentido un llamado espiritual cuentan que, al principio, intentaron ignorarlo. Se convencieron de que era solo una emoción pasajera, una idea momentánea, o un deseo que desaparecería con el tiempo. Pero, en muchos casos, ese llamado no desaparece. Permanece en silencio, esperando, apareciendo en pensamientos inesperados, en conversaciones, en experiencias o en momentos de reflexión donde vuelve a surgir con la misma intensidad. Y esto puede generar un conflicto interior, porque, por un lado, existe el deseo de seguir esa guía y, por otro,
el temor a todo lo que podría cambiar si decides escucharla. Dentro de la fe cristiana, muchas historias reflejan este mismo proceso. Personas que inicialmente sintieron miedo, que dudaron de su capacidad, que se preguntaron si realmente estaban preparadas para lo que sentían en su corazón. Sin embargo, algo muy interesante aparece en muchas de esas historias. El crecimiento espiritual rara vez ocurre dentro de la zona de comodidad. Muchas personas descubren que, cuando finalmente deciden dar pequeños pasos hacia aquello que sienten que Dios les está mostrando, comienzan a experimentar una fortaleza interior que no sabían que poseían. No significa que desaparezcan las dudas, ni que el camino se vuelva sencillo. Pero muchas personas describen una sensación diferente, como si, a pesar del miedo, existiera una seguridad profunda que las impulsa a avanzar. También es importante recordar algo que muchas enseñanzas espirituales destacan. Dios no exige perfección para guiarte. No espera que tengas todas las respuestas antes de avanzar. Muchas veces, solo espera tu disposición para dar el siguiente paso, incluso si ese paso es pequeño, incluso si todavía tienes preguntas. Y hay algo que suele ocurrir cuando una persona decide avanzar a pesar del miedo. Empieza a descubrir que no está caminando sola, que aparecen apoyos inesperados, aprendizajes valiosos y experiencias que fortalecen su fe de formas que jamás habría imaginado. Pero existe un momento aún más profundo en el camino espiritual. El instante en el que una persona mira hacia atrás, observa todo lo que ha vivido, y comienza a reconocer que, tal vez, Dios ha estado presente desde mucho antes de lo que ella imaginaba. Hay un momento muy especial en el camino espiritual, uno que muchas personas describen como un instante de revelación silenciosa. Sucede cuando decides mirar hacia atrás, observar tu historia, recordar decisiones, encuentros, pérdidas, oportunidades, y momentos que, en su momento, parecían desconectados o incluso incomprensibles. Y, de repente, algo cambia. Empiezas a notar conexiones que antes no veías. Situaciones difíciles que terminaron enseñándote algo esencial. Personas que llegaron a tu vida justo cuando más lo necesitabas. Caminos que parecían cerrarse, pero que, con el tiempo, te llevaron hacia experiencias que jamás habrías imaginado. Muchas personas, al hacer este ejercicio de reflexión, sienten una emoción profunda, una mezcla entre asombro y gratitud, al percibir que, tal vez, nunca estuvieron tan solas como pensaban. Dentro de la espiritualidad cristiana, este momento suele interpretarse como el reconocimiento de la providencia divina. La idea de que Dios puede estar obrando en la vida de una persona incluso cuando ella no es consciente de ello. No significa que cada experiencia haya sido fácil, ni que el dolor haya tenido una explicación inmediata. Pero muchas personas descubren que, al observar su historia con una perspectiva espiritual, comienzan a encontrar sentido en eventos que antes parecían injustos, confusos o simplemente inexplicables. Tal vez, al mirar tu propia vida, puedas recordar momentos donde algo terminó, y pensaste que era el final, pero luego descubriste que era el inicio de una etapa completamente nueva. O situaciones donde una decisión difícil, que parecía un error, terminó enseñándote lecciones que hoy forman parte de tu fortaleza. Este tipo de reflexión puede generar una sensación muy poderosa. La percepción de que tu vida tiene un hilo conductor, una historia que, poco a poco, se va construyendo con propósito, incluso en los capítulos que parecían más oscuros. Y cuando una persona llega a este punto, muchas veces comienza a desarrollar una confianza más profunda, no solo en el futuro, sino también en el presente. Empieza a comprender que cada experiencia puede contener un aprendizaje, cada desafío puede traer crecimiento, y cada etapa de la vida puede formar parte de algo más grande de lo que puede ver en este momento. Pero hay algo aún más importante que suele surgir después de este reconocimiento. Una pregunta que puede transformar completamente la forma en que una persona vive su vida espiritual. Si Dios ha estado presente en tu historia, ¿estás dispuesta a permitirle ser parte de tu futuro? Permitir que Dios forme parte de tu futuro, no significa tener todo resuelto, ni vivir sin dudas, ni conocer con exactitud cada paso que darás. Muchas personas creen que la fe verdadera aparece cuando desaparecen las preguntas, pero, en realidad, para muchos creyentes,
la fe nace precisamente cuando decides avanzar, aun cuando todavía existen incertidumbres. Aceptar la presencia de Dios en tu vida futura puede comenzar con decisiones muy simples, pero profundamente significativas. Puede ser abrir espacios para la oración diaria, dedicar momentos para la reflexión espiritual, tomar decisiones alineadas con tus valores, o, simplemente, permitirte confiar en que no tienes que enfrentar la vida completamente sola. Para muchas personas, este paso representa un cambio interior muy profundo, porque implica soltar la necesidad de controlar cada detalle del camino y aprender a caminar con una sensación distinta. Una sensación de acompañamiento espiritual. Sin embargo, aceptar esta guía no significa que la vida se vuelva perfecta. Seguirán existiendo desafíos, momentos de duda, decisiones difíciles y etapas donde las respuestas no serán inmediatas. Pero muchas personas que deciden vivir su fe de forma consciente describen algo que cambia completamente su perspectiva. Empiezan a sentir que incluso los momentos difíciles pueden vivirse con esperanza, que las decisiones importantes pueden tomarse con mayor paz, y que los errores pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje, en lugar de convertirse en cargas permanentes. También es común que, cuando una persona permite que Dios forme parte de su futuro, comience a experimentar una transformación en su forma de relacionarse con los demás y consigo misma. Empieza a desarrollar una mayor paciencia, una mayor capacidad de perdonar, una visión más compasiva hacia sus propios errores, y una sensibilidad más profunda hacia el sufrimiento y las necesidades de otras personas. Y, poco a poco, la espiritualidad deja de ser solo una creencia y comienza a convertirse en una forma de vivir. Pero antes de cerrar este mensaje, hay algo muy importante que necesitas recordar. Tal vez, mientras escuchabas estas señales, algunas experiencias comenzaron a resonar contigo, recuerdos, emociones, situaciones que quizás no habías interpretado desde esta perspectiva. Y si eso ocurrió, podrían no ser casualidad. Porque, en muchas ocasiones, el simple hecho de sentir que este mensaje llegó a ti, en este momento específico de tu vida, puede ser, en sí mismo, una señal que merece ser reflexionada. Si has llegado hasta aquí, tal vez no sea casualidad. A lo largo de este mensaje, hemos hablado de señales que muchas personas interpretan como formas en las que Dios intenta comunicarse, momentos de silencio que invitan a la reflexión, desafíos que impulsan el crecimiento. Encuentros inesperados, intuiciones profundas y situaciones que parecen guiarte hacia caminos que nunca imaginaste recorrer. Pero existe algo que suele ser la señal más importante y también la más silenciosa. Tu propia disposición para escuchar. Porque, para muchas personas, Dios no irrumpe con respuestas inmediatas ni con mensajes que eliminan toda duda. Muchas veces, su presencia se percibe en pequeñas certezas internas, en decisiones que nacen desde la calma, o en esa sensación difícil de explicar que aparece cuando sientes que estás caminando hacia algo que tiene sentido para tu vida. Tal vez, algunas de las situaciones que hoy enfrentas todavía no tienen una explicación clara. Tal vez estás atravesando cambios que generan incertidumbre. O quizás sientes que estás esperando una señal que te ayude a tomar una decisión importante. Si ese es tu caso, recuerda que, para muchas personas, las señales espirituales no siempre llegan como respuestas completas, sino como invitaciones a confiar, a observar y a mantener el corazón abierto. Porque, en ocasiones, las señales no buscan mostrarte todo el camino, sino darte la fuerza necesaria para dar el siguiente paso. Tal vez Dios no esté tratando de cambiar tu destino, sino de ayudarte a descubrir el propósito que ya existe dentro de ti. Tal vez no esté intentando hablarte desde afuera, sino despertando algo en tu interior que siempre ha estado ahí, esperando ser escuchado. Y quizás, justo ahora, mientras reflexionas sobre estas palabras, ya estás empezando a notar esas señales con mayor claridad. Si este mensaje resonó contigo, tómate un momento para reflexionar qué parte de tu vida podría estar necesitando más atención, más confianza, o más conexión espiritual. Y si sientes que alguna de estas señales ha estado presente en tu historia, tal vez sea el momento perfecto para detenerte, respirar y preguntarte con sinceridad. ¿Estoy dispuesto a escuchar? Porque,
para muchas personas, el cambio comienza exactamente en ese instante, cuando el corazón se abre y decide prestar atención a lo que antes pasaba desapercibido. Si este mensaje llegó a tu corazón, no fue casualidad. Tal vez hoy necesitabas recordar que Dios siempre está intentando hablar contigo, a través de señales, pensamientos, momentos de silencio e incluso situaciones que no logras comprender en este instante. Si sentiste que este mensaje era para ti, te invito a quedarte en este espacio donde exploramos juntos los misterios, señales y mensajes que Dios nos deja cada día. Suscríbete al Código Divino para no perderte los próximos mensajes que pueden estar destinados para tu vida. Comparte este video con alguien que creas que necesita escucharlo. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna de estas señales ya está ocurriendo en tu vida? Recuerda, Dios nunca deja de hablar. A veces, solo necesita que aprendamos a escuchar. Nos vemos en el próximo mensaje.